Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, el capítulo 5, el versículo 1. Estamos en este momento ya en el capítulo 5, cuyo tema va a hablar acerca del ser y parecer. Hay un lema que dice ser y no parecer, pero aquí está hablando no solamente ser cristianos, sino también parecer cristianos, porque muchos parecen pero no son, o muchos son pero no parecen, algo así, ¿verdad? Cuando llega este momento en el capítulo 5, ya desde el capítulo 4, Efesios está hablando de una vida práctica. El capítulo 5, del 1 al 14, que vamos a estudiar ahora, vendría a ser una extensión del capítulo 4, del versículo 17 al 32, que ya hemos estudiado la semana pasada. Básicamente va a tratar con la vida cristiana y expresa lo que el cristiano debe ser y aquellas cosas que no debe hacer. Es muy importante que nosotros podamos recordar esto. Primera de Pedro, por ejemplo, el capítulo 1, el versículo 6 al 7, estamos haciendo la introducción para reforzar lo que vamos a aprender. Dice: más bien sean ustedes santos en todo, que lo que hagan, como todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. O sea, para Dios es importante que nosotros entendamos lo que somos, pero también lo que parecemos, es decir, aquel reflejo de lo que está dentro de nosotros, quien es Cristo. Él nos dice, Pedro, que si Dios es santo, nosotros también deberíamos de ser santos. Esta es, diríamos, una de las situaciones que muchas veces nos olvidamos, porque nos gusta de repente a Jesús como el Salvador, pero de repente no nos gusta a Jesús como el Señor. No nos gusta que Jesús ponga la agenda o el diario, como lo podemos llamar, y que nos diga qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Por eso vamos a leer los primeros versículos de Efesios capítulo 5, versículo 1. Dice: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Vamos a orar y vamos a continuar con nuestro estudio. Señor, te damos gracias en este momento, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque tú nos enseñas a través de cada versículo, de cada párrafo, Señor, que encontramos en tu palabra. Háblanos a través de estos versículos y usa mi vida, Señor, para compartir de tu palabra. Sé, Dios, que tú estás en medio nuestro y te damos la gloria y la honra en este momento. En tu nombre, Jesús, oramos así. Amén. Estamos entonces, como les dije al principio, hablando de las cosas prácticas, y este primer párrafo del capítulo 5, el título de ser, parecer, vamos a ver que es reflejando la imagen de Dios. Del versículo 1 al versículo 2 vamos a ver cómo reflejar la imagen del Dios de amor. Del versículo 3 al versículo 4, cómo no reflejar la imagen del Dios de amor. Del versículo 5 al 7 sería cómo el no reflejar la imagen del Dios de amor trae consecuencias, y vamos a ver qué consecuencias son. Del 8 al 14 sería cómo reflejar la imagen del Dios de amor en medio de la oscuridad. Versículo 1 hemos leído: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Pablo empieza a decir por tanto, y por tanto es por los versículos anteriores que están en el capítulo 4, que nos dice que y cómo debemos relacionarnos en la iglesia, cómo debemos tratar de buscar siempre la unidad, y nos dijo qué debemos hacer con nuestras emociones, cómo debemos de controlarlas, qué debemos pecado renunciar. Por todo esto que dijo Pablo, imiten a Dios y ojo, como hijos muy amados. La palabra imitar, hoy lo conocemos, para entenderlo mejor, vienen de la mímica, los mimos. Ustedes han visto eso por las calles ahora. Imitar es la misma palabra en el griego que procede ahora para nuestro lenguaje en el español, sería mímica. Y ustedes han visto esas personas
hacen que estuvieran haciendo algo, te llevan a un momento en el cual tú pierdes, digamos, un poquito el hilo, diríamos, de si eso o no es. Hacen parodias, pero también hacen actos reales que hasta puedes hacerte llorar con una mímica. Yo he visto un hombre que hacía de una pareja, él era, ¿no? El hombre, él era la mujer y te llevaba y te hacía entrar a la historia. Pero cuando Pablo usa esta palabra, está diciendo que nosotros deberíamos de siempre en nuestro diario vivir imitar. ¿A quién? No a tu papá, no a tu mamá, a Dios. Imitar al Padre. Esto es nuestro deber. ¿Y por qué? Porque nosotros somos hijos muy amados. Ahora por derecho nos corresponde este título que no hemos hecho nada para merecerlo, lo cual nos dice que somos hijos. Y un hijo, se dice que un hijo normalmente termina imitando a sus padres. Y es curioso porque si ustedes pueden analizar, a veces buscan una pareja que es la misma pareja que buscó mamá con papá o papá con mamá. Se repiten. Si la mamá es muy como fuerte o dominante y el papá no dice nada, muy callado, generalmente se buscan una pareja, un hombre que es así, calladito, que obedece, sumiso, ¿no? Y puede ser viceversa, lo opuesto, si la esposa es muy tranquilita, muy sumisa y el hombre muy fuerte, expresivo, que habla, y entonces se buscan algo muy parecido, se vuelven a repetir estos ejemplos, y por eso decimos, la mamá, el papá te va a decir, estás imitando a tu mamá, eres igualito a tu mamá o eres igualito a tu papá. Y unos dirán, pero ¿qué culpa tengo yo, verdad? Que sea igualito. Es muy parecido lo que está diciendo Pablo ahora. Imiten, pero no imiten lo malo de la sociedad. A quien debemos de imitar es al Padre, es a Dios, es a Jesucristo, porque somos sus hijos y no somos cualquier hijo, somos hijos muy amados. Ahora, un imitador de Dios, por todo lo que hemos visto en los capítulos, o en el capítulo anterior y los versículos anteriores, se podría decir que en base al capítulo anterior, perdona. Eso es un imitador. Siguiente, anda en amor y sin egoísmo, tal como fue nuestro Señor. Aprendan a perdonar. ¿Se acuerdan en la semana pasada? Que el sol no se ponga sobre su enojo, no permitan que ustedes sigan enojados. O sea, muchos de los conflictos, aquellas cosas que no ayudan para la unidad, tiene que ver con el perdón. Así que anda en amor, sin egoísmo. Y el amor es algo que va a curar y va a sanar muchas heridas y problemas. Por eso, si tú deseas ser un imitador del Señor, deberías ser un buen perdonador y alguien que está amando sin egoísmo. Versículo 2 dice lo siguiente: y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Esto es algo muy interesante, porque cuando Pablo está usando esta palabra, lleven una vida de amor, está hablando a vidas que ya habían conocido mucho acerca de la cultura griega, acerca de la cultura judía, habían sido influenciados por esta filosofía gnóstica, y Pablo dice, ahora ustedes tienen que llevar una vida diferente, y esa vida diferente tiene que estar basado en el amor, basado en que Cristo nos ha amado, se ha entregado por nosotros, y usa dos palabras que les hace recordar a los judíos: ofrenda y sacrificio, que son totalmente diferentes. Pero vamos a ver, cuando dice lleven una vida de amor, se refiere, hermanos, que el cristianismo siempre es una decisión inicial. Yo he tomado la decisión de seguir, pero va seguida de un estilo de vida, que se basa en el discipulado. Y el discipulado es como, hoy se usan unas palabras, a veces en la educación, reconstruir o volver, reaprender. No sé si ustedes han escuchado, ¿no? A veces algunos lo usan como
un tipo de propaganda para quitar algunas cosas de la cultura buenas, pero si lo usamos de forma positiva, es como que tú deberías quitarte más bien las cosas negativas y empezar a tener ese discipulado como estilo de vida, no como un curso, como estilo de vida, porque al final Jesús no está buscando convencidos o convertidos, Jesús está buscando discípulos. Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, y el discípulo es aquel que sigue el consejo, imita a su maestro. Y esto es un nuevo estilo de vida. Seguir ese estilo de vida, ese discipulado, es como decir, es un punto en el tiempo, un proceso a través del tiempo, y al final una culminación más allá del tiempo, porque un día se va a completar nuestra salvación. Pero mientras tanto, vivamos esta vida de discipulado, este estilo de vida. Pablo usa dos palabras: ofrenda y sacrificio. Estas palabras se refieren al Antiguo Testamento. Los sacrificios eran hechos para los animales, donde el ofensor ponía la mano sobre un cordero, lo llevaban, derramaban la sangre sobre el altar, sobre las personas. Era el inocente muriendo por un culpable. Y las ofrendas eran traídas ahora para el sostenimiento de los sacerdotes o los levitas, pero lo dedicaban a Dios, lo dedicaban al Señor. Y todas estas dos palabras que usa Pablo está diciendo que Jesucristo para nosotros fue ofrenda y sacrificio. Jesucristo no es alguien que vino y quiso ser un héroe. Jesucristo vino a entregarse para que cada uno de nosotros tengamos el perdón de pecados, tengamos una nueva vida. Por eso se llama una nueva vida, ¿no? Las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. En el sacrificio que hizo Jesús en la cruz fue para darte una nueva vida y que tú la disfrutes ahora y que pueda afectar más adelante en el futuro. Vamos a leer lo que dice, por ejemplo, en Isaías 53, del versículo 3 al 7, dice lo siguiente: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, no fue su culpa, y aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo no dijo ni una sola palabra. Como un cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Ya en el Antiguo Testamento se decía y se hablaba de este sistema de los sacrificios, y cuando Isaías habla en el capítulo 53, vemos que se cumplió en la cruz, y Pablo nos vuelve a recordar esto: él fue ese sacrificio por mis rebeliones, por tus rebeliones, por el pecado, por cada mentira, por cada rebelión que has hecho delante de Dios. Él no abrió su boca. Él es el sacrificio y él es la ofrenda de Dios para la humanidad. Y la ofrenda, hermanos, es algo que uno siempre da de voluntad y de corazón. A veces nos olvidamos, muchas veces, que el Señor, en verdad, miren, fue tanto el amor que vino a ofrecerse por alguien que quizás, no sé cómo estuvo tu vida antes de conocer al Señor, pero fuimos rebeldes, fuimos desobedientes, lo único que hemos hecho es pecar, y Dios vino en forma humana, y es esta época que recordamos que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él vino con un propósito, porque fue el regalo de Dios para la humanidad, fue la ofrenda. Y si Él fue ofrenda, también nos manda a nosotros a vivir esta vida en ofrenda,
Pablo dice, presentemos nuestro cuerpo, en Romanos el capítulo 12, como una ofrenda, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. También desea que nosotros vivamos de esta forma. Versículo 3 dice, ahora va a hablar cómo no reflejar la imagen del Dios de amor. Entre ustedes ni siquiera, hermanos, ojo, está hablando a la iglesia, ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Así que pareciera que en la iglesia donde él habla sucedía esto. Personas estaban viviendo inmoralidad sexual, personas vivían en este tipo de impureza o de avaricia, porque la filosofía gnóstica, el pensamiento gnóstico era de la siguiente forma: lo espiritual es bueno y lo material es malo. Por lo tanto, si tu cuerpo es material, tú podrías darle rienda suelta a tus deseos o apetitos. Si fuesen sexuales, dale rienda suelta, porque no se va a mezclar con lo espiritual. Según esta filosofía decían que lo espiritual, la única forma en la cual se va a elevarte digamos de un nivel a otro nivel, que eran los eones, era a través del conocimiento, de llenarse de conocimiento, lo cual lo llamaban el pleroma. Así que cuando tú más conocías misterios o conocías muchos detalles de la vida, la sociedad, la cultura, la religión, los asuntos espirituales, tu nivel espiritual subía. Pero con el área sexual, con el área de la avaricia, la inmundicia, no había problema. Así que Pablo dice, ¿cómo ustedes siendo cristianos no pueden hacer esto? No pueden ni mencionarse. Miren, y ese es el primer grupo de pecados que los llamamos, que son los pecados internos. Yo les diría, ¿por qué? Porque están dentro de ti y quizás siguen cohabitando dentro de ti y nadie se da cuenta. Y la Biblia usa, cuando dice inmoralidad sexual, la palabra es porneia, en la cual nosotros hoy tenemos una palabra que procede de esta, es pornografía. Si uno lee la Reina Valera, va a decir fornicación. Pero fornicación viene de la idea, en el Antiguo Testamento se hablaba del adulterio y la fornicación. Casi en el griego, en el Nuevo Testamento, pierde eso su esencia, más bien usa la palabra porneia, y es más amplio la inmoralidad sexual, porque puede ser sexo antes del matrimonio, sexo fuera del matrimonio, o las perversiones sexuales como masturbación, pornografía y muchas otras cosas que pueden decir que hoy la sociedad dice que es normal. No hay ningún problema, que tú puedes hacerlo porque el sexo es un instinto, así que síguelo. Pero Pablo dice, no se mencione la inmoralidad sexual o la pornografía. ¿Y qué es pornografía? Pornografía es cualquier imagen o cualquier sonido que te estimule sexualmente. Y esto lo encontramos hasta en las canciones. No sé si las canciones de reggaetón, que no son cristianas, no escucho, ¿no? Las baladas, los guainos, no sé, la salsa, la cumbia. Lo encontramos en la televisión, lo encontramos en las propagandas, en la publicidad, en el internet, en tantos lugares. La siguiente palabra que dice es la impureza, la inmundicia, en la cual tiene que ver otra vez en el área sexual, en aquellas perversiones que muchas veces el ser humano tiene. Y la avaricia puede usarse en otro contexto, pero en el contexto que lo usa Pablo es el desear algo para mí a cualquier precio. Y este es un asunto muy interesante, porque hay personas que se involucran en el área sexual y no importa, quieren más y más y más y arriesgan su vida, arriesgan muchas cosas. Esto, dice Pablo, no deben de mencionarse, ni siquiera en ustedes, no debe de figurar. Versículo 4 dice, tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros. Todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Como les dije al principio, ser y parecer. Esto es muy importante en el cristiano, porque hay personas que dicen ser, mejor dicho, pero no parecen. Y hay personas que simplemente quieren parecer, pero no son. Para Dios es importante el ser y el parecer. Por eso dice Pablo, ni siquiera debe existir esas palabras, no deben mencionarse, no deben tener esa conducta, pero
tampoco debe haber estas situaciones. ¿Cuáles son? Y ahí yo lo llamo el segundo grupo de pecados, y ahora ya son externos. Lo otro es interno, porque tú puedes venir a la iglesia y ¿quién más sabe que tú has estado metido en la inmundicia del pecado sexual o en la avaricia o en la pornografía? Y tú vienes y acá tranquilo, porque es algo dentro de ti. Pero ahora lo externo es lo que va a contaminar, porque no has lavado tu cuerpo, no has lavado tu ser interior, y como sigues metido en esta inmundicia, ¿qué es lo que va a salir? Palabras indecentes, groserías. Es curioso que he encontrado quienes luchan más con esto son los varones, con esas palabras indecentes, esas groserías. Y es curioso que quienes más luchan de todo el grupo de varones, ¿saben quiénes son? Los adolescentes, los jóvenes. Tienen un estilo de vida doble, o sea, acá en la iglesia son varón, hermano, Dios te bendiga, aleluya, gloria a Dios, todo el floro, ¿no? Pero cuando están en el colegio, cuando están ahí en su salón, todas sus groserías, ajos, tú, que podríamos llamar así, ¿no? Tú. Y pueden estar conviviendo tranquilo, pero cuando vienen a la iglesia están tranquilos. Pablo dice, ni siquiera debe de mencionarse esto. ¿Qué más? Conversaciones necias, conversaciones inútiles, hablan tonterías por aquí, por allá, que no ayudan a la edificación. Chistes groseros, dice la NBI, que simplemente son esos chistes colorados que lo conocemos aquí en nuestro país. Chistes rojos, no chistes, no sé cómo lo pueden llamar en otros países. Pero esos chistes, a veces, algunas personas piensan, no hay problema, ¿no? Pero es curioso, porque es una línea tan delgada, porque hemos crecido así. Por eso Pablo dice, tengan una diferente manera de vivir. Y como nuestro cuerpo se ha acostumbrado a vivir de esta forma, es como se ha acostumbrado, algunos tienen sus horas de comida. ¿A qué hora es el desayuno? Bueno, a las 6 o a las 7. ¿A qué hora es el almuerzo? A las 12, a la 1. ¿A qué hora es la cena? 6, 8, 9. Y lo que sucede es que si tu cuerpo a las 12, a la 1 de la hora del almuerzo, ya estás inquieto, ya estás molesto, ya estás enojado, te duele la cabeza. Igual es en nuestra vida espiritual, nuestra carne. Se ha acostumbrado a que mi relación con mis amigos de trabajo, de centro de estudio, solo sea con palabras indecentes. Y si no digo una grosería, es como que no estoy con ellos, ¿no? Sean conversaciones necias, tontas, inútiles, que no glorifican a Dios, que no ayudan. O que sean chistes groseros, porque si cuento un chiste blanco, que vendría a ser un chiste como, entre comillas, lo llaman tonto, en Chile dicen fome, ¿no? O sea, la gente no se ríe y yo quiero que se rían, pues. Y como no se ríen, tengo que sacar algo de ahí debajo de la manga. Mi vida ha sido igual, montón de chistes colorados. Si empezamos a rebuscar el hombre viejo, van a salir todos los chistes y no quiero que salga. Y da ganas de sacarlo, ¿no? Da ganas en un momento, una situación, a veces pero Pablo dice, no lo hagan. O sea, todos estos pecados, sean internos o externos, como lo digo, aquellos que no se ven y aquellos que sí se ven, porque estos reflejan tu vida, perjudican a la unidad del cuerpo de Cristo. No reflejan la imagen del Señor. Vuelvo a repetir, hay que ser y hay que parecer. Porque tú dices, yo soy cristiano, pero tú miran, no pareces cristiano. ¿Por qué? Porque hablas palabras indecentes, porque hablas conversaciones necias y porque tus chistes son groseros. No pareces, y tú dices ser. No, hay que ser y hay que parecer. Dice, ya soy cristiano, pero ¿qué haces metido en pornografía? ¿Qué haces metido en inmundicia? ¿Qué haces metido como un esclavo del sexo? Porque hay esta adicción al sexo y no puedes soltar eso porque es una avaricia y quieres más, ya a punto de cualquier costa. Entonces hay que ser y hay que parecer. Versículo 5. ¿Cómo el no reflejar la imagen del Dios de amor trae consecuencias? Dice, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y ahí vienen las consecuencias por no ser
tampoco parecer. Básicamente este no es un cristiano. No está hablando de que mira, vas a ser salvo así como quien pasa por el fuego a algunos. No, este es alguien que no va a heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque su vida realmente no ha cambiado. No hubo una regeneración. La vida cristiana, hermanos, se basa en cambio. No solamente es mi fe, no, también tiene que ver ahora aquella forma en que yo reflejo al Señor. Y Pablo dice, idolatría, todo lo está relacionando a la vida sexual. Ojo, la palabra pornea, inmoralidad, todo. ¿Y cómo es que puede llegar a ser idolatría? Puede llegar a ser idolatría, ¿sabes cuándo? Cuando ocupa el lugar de Dios. Cuando personas abandonan y dejan a Dios por una relación sexual, por un compromiso, llega a ser un ídolo. El sexo, la inmundicia, todo. Y Pablo dice, si ustedes están viviendo así, téngalo por seguro, no tendrán herencia en el reino de los cielos. Versículo 6, dice el texto, que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. O sea, Pablo está hablando algo muy interesante. Que nadie los engañe significa que habían personas dentro de la iglesia que tenían este estilo de vida. ¿Qué estilo de vida? Miraban pornografía, vivían en inmoralidad sexual, estaban metidos en inmundicia, hablaban sus chistes colorados, estaban hablando tonterías, sus conversaciones. O sea, Pablo dice, no se dejen engañar por esas argumentaciones vanas de decir, hay personas que dentro de la iglesia dicen, pero tampoco hay que ser tan espiritualón, no seas exagerado, por aquí un poquito, por aquí un poquito, por allá. Tengan cuidado, no se dejen engañar. Por eso viene el castigo de Dios. Y cuando hablamos de castigo de Dios, debemos recordar que la palabra de Dios nos menciona que en Romanos capítulo 1 la ira de Dios está encendida sobre la humanidad. O sea, es inmediato. O sea, ya lo estamos viviendo. Por eso el mundo está como está. Y si tú miras y te preguntas por qué tanto sufrimiento, por qué tanto dolor, ¿por qué? Porque sabes que la ira de Dios está encendida sobre la humanidad. Tú no piensas que Dios está feliz cuando suceden cosas terribles, cuando el ser humano en su depravación atenta contra el otro ser humano y usa la violencia, usan muchas cosas para simplemente dañar al otro ser humano, o cuando se sumergen en la idolatría, o sea, muchas cosas. Dice Pablo, esto es el castigo de Dios, viene por los que viven en la desobediencia. Es decir, Pablo habla del juicio inmediato, del que ya está sucediendo, pero también habla de un castigo que va a venir en el futuro. Por ejemplo, Gálatas 6:7 nos dice lo siguiente: no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Así que lo que tú siembras ahora, lo vas a cosechar. Y esto es como una ley, una norma en la vida que el Señor lo puso. Porque si tú siembras peleas, odio, rencor, eso es lo que vas a cosechar de aquí unos 5 o 10 años, pues. O sea, el castigo de Dios viene si tú eres un desobediente en los mandamientos, en la palabra de Dios. No esperes cosechar bendición, porque el castigo de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No puedes jugar a ser cristiano o vivir una vida cristiana y empezar a creer que bendiciones van a venir a tu vida. No va a suceder. Y el castigo en el futuro que está hablando Pablo también, que se refiere al lago de fuego, la muerte segunda, el infierno, es donde todas aquellas personas desobedientes a su palabra, a sus mandamientos, llegarán, donde será el crujir de dientes, donde será el lugar donde todos por una eternidad van a ser castigados. Juan capítulo 3 versículo 36 nos dice: los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. O sea, si tú has creído, ya tienes vida eterna.
Los que no obedecen, ojo, los que no obedecen al Hijo, nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Dios va a juzgar de una forma parcial o imparcial. Dios sabe cómo el ser humano está viviendo y le duele en su corazón. El infierno no ha sido creado para el ser humano, pero el ser humano va a ir a ese lugar porque desobedece la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, porque ofende con su pecado a Dios. Y aquel que ofende, como dice Juan, va a permanecer bajo la ira del juicio de Dios. El profeta decía: qué horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. No te lo aconsejo, hermano. Mejor disfruta la gracia y el perdón. Versículo 7. Pablo también nos dice: así que no se hagan cómplices de ellos. O sea, si es triste, ¿verdad, hermanos? Saben que cuando encuentras una persona que está viviendo una doble vida, dice ser cristiano pero no parece cristiano, y lo encuentras en la iglesia, y esto siempre sucede en muchos grupos, ¿sabían? De jóvenes, de iglesia, donde vienen jóvenes y dicen: quiero encontrar al Señor. De repente encuentra a un joven, termina la reunión de jóvenes y le dice: oye, vamos a tomar. Empieza con chistes colorados: vamos a ver tal película, vamos a ver todo. Pablo dice: sé sabio, joven, señorita, hermano, hermana, no te hagas cómplices, no te dejes engañar con ellos. Hay una frase, un dicho que tenemos: dime con quién andas y te diré quién eres. Tú también tienes el deber y la responsabilidad de decidir con quién andas, con quién te haces amigo. Tú también tienes que ser sabio. Si esa persona está viviendo una doble vida, entonces mi deseo debería ser ayudarlo, animarlo, pero no a caer y a vivir como él. Versículo 8 dice, del 8 al 14, y ahí vamos a terminar, ¿no? Cómo reflejar la imagen del Dios de amor en medio de la oscuridad. Leemos: porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. O sea, Pablo entendía claramente que esta iglesia gentil vivía en la oscuridad, sumergido en el pecado sexual, sumergido en la idolatría, sumergido en esas filosofías gnósticas que estaban ahí circulando. Pero dice, eso representa la oscuridad. Pablo dice, ahora ustedes son luz, vivan como hijos de luz. Vuelvo a decir lo mismo: ser y parecer. Versículo 9: el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Tú dices ser cristiano, tienes que brillar como una luz en tu trabajo, tienes que brillar como una luz en tu hogar, tienes que brillar como una luz en tu vecindario. Pero ¿cómo sería que yo brille como una luz? Pablo dice, ¿sabes qué? Actúa con bondad, actúa con justicia, actúa con verdad. Que aquellas personas que te rodean, donde tú te encuentras, puedan ver la diferencia, porque tú eres luz y ellos son oscuridad. Pero qué triste a veces encontrar cristianos que no son bondadosos, cristianos que no son justos, cristianos que no hablan verdad. Entonces, simplemente no son luz. Versículo 10 dice, y comprueben lo que agrada al Señor. Si somos luz, debemos de comprobar todo esto y vamos a ver que eso es la voluntad del Señor. Versículo 11, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Antes éramos oscuridad, ahora ya no somos oscuridad. ¿Qué somos, hermanos? Somos luz. A ver, mira a la persona que está a tu lado, ¿será luz o será oscuridad? No sé, dice. No, pues tiene que ser luz. Somos luz. Tú mírate al espejo, ¿soy luz o todavía hay algo oscuro? Algunos dicen, viven con su lado oscuro todavía, que nadie conoce, por ahí está guardadito. Si estás pensando en esto de que tengo mi lado oscuro, ¿sabes qué te dice Pablo en el versículo 11? No tengas nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad. O sea, no tiene provecho, no tiene beneficio, sino más bien denúncienlas. Pero
¿Qué obras de la oscuridad conocemos? Pues es el sistema del mundo. Y si nos enfocamos en el contexto, ¿qué considera el mundo hoy en relación a la sexualidad? Para empezar, hoy es sexo libre, sin compromiso, a cualquier momento, con cualquier persona, en cualquier lugar. Sexo no lo tienen como algo, como un valor que debe de ser dentro del matrimonio. Si lo hablamos desde el lado sexual, en lo que decía Pablo, en la inmundicia, en la pornografía, si tú vas a un especialista, todavía una terapia, dice, míralo, recomiendan a las parejas hacer esto, recomiendan a los hombres, diga, es que es tu naturaleza, tú sigue nomás. Pablo dice, esa es oscuridad, pues, no es para nosotros. ¿Cómo están viviendo ellos ahora la bondad, la justicia? No tienen nada de esto. Y si miramos hoy en el contexto en el cual nos estamos moviendo, sexo entre personas del mismo sexo, valga la redundancia. Pero no solamente con personas del mismo sexo, hoy quieren practicar sexo con animales, ese tipo de fetichismo, ¿no? Hasta con objetos. Hay un hombre que se ha enamorado de un árbol, no sé si han visto, ¿no? Se han enamorado de un árbol, de una cabra y de tantas cosas que vemos, hermano. Porque esa es la oscuridad. Y Pablo dice, no hay que hacer esto, hay que denunciar. Y hay algunos que lo toman esta palabra en una forma exagerada. Dicen, no, yo voy a denunciar todo ahora, y se ponen los canales de la televisión. Y hoy día hay una lucha de gritos y gritos. Pablo, una vez más, cuando dice no tengan nada que ver, se refería a tres cositas. Vamos a ver. Primero, el contacto social íntimo con esas obras. Tú no tengas nada que ver, hermano. O sea, no, tú tienes que denunciarlas en el sentido de que no seas parte de eso. Si en tu trabajo tú ves que hay el fiestón, ¿no? Y empiezan todo lo que es en contra de la palabra de Dios en el área sexual, tú no tienes por qué relacionarte. Ahora, número 2, ser parte de la adoración pagana. No tenga nada que ver, porque esto es lo que vive hoy día, la idolatría, el paganismo. Tú dices, yo no voy a participar en esto. Y se refería en el contexto a las reuniones también de los falsos maestros. Se reunían para hablar en contra de la divinidad de Cristo. Decían, no tengas nada que ver, tú tienes que denunciarlas. Ahora, algunos dicen, y les dije, miren, cuando hablamos de denunciar, significa todo es pecado, todo es del diablo, ¿no? Todo está mal. Entonces mejor no vivimos en este mundo. Pues para Pablo, el Señor nos dice, somos de este mundo, estamos en este mundo. La idea es ser luz. Pero la pregunta surge, ¿cómo denunciar o reprender la maldad? ¿Cómo deben de renunciar o reprender la maldad los creyentes en este mundo de oscuridad? Algunos dirán, usemos los medios de comunicación y gritémosle a este mundo cochino que se está perdiendo. No, pues salgamos por la calle y digamos, oye, hijos del diablo. Han escuchado ahí por ahí personas que salen, ¿no? Este mundo se va a acabar, y nos denunciamos. Yo recuerdo que había algunas personas que salían con su megáfono y gritaban y nadie le hacía caso, miraban, decían, ¿cómo debemos de hacerlo? Si miramos lo que está diciendo Pablo, lo primero sería reprender con nuestro estilo de vida en santidad. O sea, denunciar o reprender es decir, mira, así no debe de vivirse. Así, yo quiero seguir a mi Señor y así es mi estilo de vida, mi manera de vivir, así lo voy a hacer. Mientras que la oscuridad dice, no esperes al matrimonio para tener sexo, dice, yo voy a esperar. Tú tienes que ser infiel a tu mujer o a tu marido. Tú dices, no lo voy a hacer porque entonces yo reprendo, yo denuncio, digo que está mal, pero con mi estilo de vida, que es más importante que simplemente agarrar y decir algo cuando no lo estoy haciendo. Y lo segundo es la proclamación del evangelio. Yo debo de brillar como una luz en la oscuridad diciendo la verdad. Y la verdad puede ofender a una sociedad hoy día progresista, ¿han visto? Que de todo se ofende, pero
es la verdad. Y van a venir tiempos difíciles, van a venir tiempos peores, pero no debemos dejar de proclamar el Evangelio, no nos deben de callar, ¿no? Así que, hermanos, que la luz no puede coexistir en compañerismo con las tinieblas. No debemos, ¿qué les diríamos? Reducir nuestro estilo de vida, callar sobre el Evangelio. Hoy hay muchos que están hablando de este cristianismo light. ¿Han escuchado esto? Un cristianismo light donde ya tampoco hay que ser tan exagerado, ¿no? Hay que permitir esto, hay que permitir, y llegamos a un punto donde se diluye el Evangelio, se diluye el estilo de vida, y entonces ya no tenemos nada que denunciar porque somos igualitos al mundo. Ahí le hemos dicho que seamos diferentes y no debemos de participar en esas obras. Pero yo diría, hermanos, en este contexto democrático que vivimos nosotros en nuestro país, quedarme callado en un contexto democrático es otorgar la razón y la verdad a aquellos grupos activistas que hoy van en contra de la razón, la ciencia, la lógica, los valores morales y aún la palabra de Dios. Porque hay personas que agarran también en el otro extremo y dicen, tú solo ora, tú no digas nada. No, tampoco, hermanos. En un contexto democrático también es un derecho de expresión. Y yo uso, por ejemplo, las redes sociales para expresar, para doy mis opiniones, pero tiene que darse la verdad, el Evangelio, con amor y un marco de respeto. Esto es muy importante porque hay por ahí personas, ¿no?, que hacen y hablan cosas que a veces yo mismo me sorprendo. Tenemos un caso, por ejemplo, en estos días de lo que han sacado una película en Brasil que se ha hecho mostrando a Jesucristo como homosexual, a María, la mamá, como una prostituta, y los discípulos son borrachos. Y hay personas que dicen, no tienes por qué decir nada porque es el mundo, entonces cancela tu internet, cancela. Digo, tampoco en un contexto democrático sí podemos decirlo, hablar, pero callarme es otorgarle la razón y decirles que están en la verdad, porque hay un dicho que tenemos, ¿no? El que calla otorga también, pero no de forma ruda y irrespetuosa. Debemos, en medio de toda esta sociedad que estamos viviendo, mostrar el amor y el respeto, pero no debemos de callar. Y denunciar es esto, no es agarrar de forma dura y gritar por las calles, malditos, hijos del diablo. O sea, tampoco seamos coherentes, cuerdos con el amor que el Señor nos ha dado. Aunque Jesús en su época era duro, era duro. A los religiosos les decía sepulcros blanqueados. A estos hombres que se creían que eran mejores que otros, ¿qué les decía? Su padre de ustedes es el diablo, ustedes son hijos del diablo. Quien más habló del infierno, ¿saben quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Les denunciaba y los hablaba en su contexto. Pero seamos sabios y que el Señor nos guíe. Juan capítulo 3, versículos 17 y 19, y terminamos con estos más. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo aquel que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, el Verbo se hizo carne, hermanos, pero la gente amó más la oscuridad que la luz. ¿Sabes por qué? Porque sus acciones eran malvadas. Hoy es lo mismo. La gente que no teme a Dios, no respeta a Dios, ama la oscuridad. Yo mismo a veces me pregunto, ¿no?, con los activistas que dicen defender a la mujer de para mí, una forma equivocada. ¿Cómo podrían defender hoy un nacimiento? Si en medio de estos días se recuerda un nacimiento, no deberían de estar celebrando un nacimiento. Y es un embarazo no deseado. María no deseaba tener su bebé, no era el tiempo. Es un embarazo no deseado y nace un bebé. ¿Y qué están celebrando? ¿Qué celebrarían? Pero aman la oscuridad. La luz vino a este mundo
pero ellos no quieren. Y si tú no crees, no es que vas a ser condenado en el futuro, tú ya eres condenado. Y eso es porque negaste al único que te podía salvar. Versículo 12 y 13 y terminamos. Dice: porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto, pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. 14, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es curioso que Pablo menciona esto, pero no está en las escrituras. Pareciera un himno, un dicho que se encontraba en ese momento. Pero lo que está diciendo en estos últimos versículos: uno, que nosotros somos luz y que la luz debe resplandecer y que la oscuridad no debe ser parte de nosotros. No debemos tener ese lado oscuro, un cristiano, y no debemos acostumbrarnos ni querer entrar en la oscuridad. Somos diferentes. Por eso les decía al principio: ser y parecer. Conclusiones finales, hermanos. Primero, imitar al Padre debe ser una prioridad en tu vida familiar, en tu vida eclesial, en tu vida laboral y en tu vida social. Debes de imitar al Padre. Dos, una nueva vida es formar un estilo de vida conforme a la imagen de Cristo. O sea, yo tengo que aprender. No es que algo que viene así, que simplemente está bien orar, está bien aprender doctrina, teología, pero el estilo de vida es la manera, es la forma que yo me relaciono con mi prójimo. Porque como les dije, ¿no? Hay personas que dicen: yo conozco, no sé, me he leído tantos libros, pero no amas a tu prójimo. ¿Y qué es más importante? ¿Que conozcas más de Dios o que ames a tu prójimo? No pueden soportar a su prójimo. Esto no ayuda a la unidad de la iglesia. Hay que formar un nuevo estilo de vida. Y tres, está bien expresar una opinión o defender la fe, pero debe ser siempre, hermanos, en amor. Estamos para defender en nuestro contexto democrático, como les digo. Hay países donde no hay democracia y si tú eres cristiano te meten a la cárcel y es pena de muerte. Pero hoy en nuestro contexto democrático podemos hacer y decir, expresar o aún denunciar si es que fuese el caso, pero siempre usemos la sabiduría y el amor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Y yo te pregunto, haciéndote tú un análisis, poniendo del 1 al 10, ¿cuánto estás reflejando en la vida práctica a Jesucristo? ¿Cuánto estás amando? ¿Cuánta bondad, cuánta justicia, cuánta verdad hay en ti? Y si necesitas hoy renunciar a esos pecados, ese lado oscuro como es la inmoralidad sexual, o tus palabras, tus chistes groseros o tus palabras sucias, dile: Señor, ayúdame a renunciar a esto. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta noche por este tiempo, Señor. Es un desafío siempre para cada uno de nosotros el vernos reflejado en tu palabra. Nos desafía, Señor, el estándar que tú eres, Señor, cómo tú te relacionabas aquí mientras estabas en este mundo. Como tu palabra nos dice, Señor, que debemos de abandonar